En una noche lúgubre y fría del 22 de septiembre de 1934, el infierno se desató bajo tierra en la mina de carbón de Gresford, en Gales. En un instante, la oscuridad fue engullida por una explosión devastadora en el pozo de Dannes, marcando el comienzo de una tragedia sin igual. Un rugido ensordecedor del desastre sacudió la tranquilidad de Wrexham y las aldeas circundantes. 266 hombres y niños, valientes trabajadores de la mina, fueron arrebatados cruelmente por la furia de la explosión y el subsiguiente incendio infernal. Pero la tragedia no se detuvo allí. 800 niños quedaron huérfanos, despojados de la ternura y el cuidado de sus progenitores. 200 mujeres quedaron sumidas en la desolación, con el peso abrumador de la viudez sobre sus hombros. En la tarde del sábado 22 de septiembre de 1934, el Wrexham AFC estaba programado para jugar contra su rival galés, el Tranmere Rovers. Tenerlos jugando en casa en el campo del hipódromo era una experiencia neo-religiosa para la gente de Wrexham. Cuando se enfrentaban a otro equipo galés, todos los hombres de la ciudad querían ver y animar al equipo. El problema era que Wrexham era una ciudad minera. Más de una cuarta parte de los hombres que vivían en la ciudad trabajaban en la mina de carbón de Gresford, y muchos más trabajaban en otras minas o en tiendas y negocios que dependían de los mineros del carbón. Además, los mineros de la época trabajaban en diferentes horarios, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y eso significaba que muchos de ellos estarían bajo tierra cuando se jugaba. Así que se les ocurrió una solución. Si todos los que se suponía que debían trabajar el sábado trabajaran en el turno de noche el viernes, podrían hacer sus horas y no perderse el juego. Así que cuando comenzó el turno de noche, el viernes 21, casi 500 hombres bajaron al pozo a la vez, que fueron muchos más de lo habitual. Entonces, más de la mitad había entrado en una parte de la mina conocida como Dannes. Había dos pozos principales en la mina de Gresford, uno se llamaba Martin y el otro se llamaba Dannes. El pozo Dannes tenía 690 metros de profundidad y estaba dividido en diferentes áreas o distritos. Algunos de ellos accedían a la veta principal de carbón y los otros extraían carbón de paletas y ramificaciones separadas. De los dos pozos, Dannes era el menos popular entre los mineros por varias razones, siendo la principal la calidad del aire. El carbón en algunas partes de Dannes era muy seco y producía una gran cantidad de gases. De hecho, la empresa minera incluso bombeó parte de él para utilizarlo como gas doméstico en la ciudad. Además, la ventilación que había en su lugar no hacía el trabajo de eliminar todo el gas, por lo que la respiración podía ser difícil y podía calentarse demasiado en algunas áreas. En 1934, se suponía que las mediciones se tomarían regularmente en diferentes puntos de la mina, pero desafortunadamente, no se midió correctamente en todas partes y el gas se acumularía en las áreas que los inspectores pasaron por alto. Y más allá de la calidad del aire, también había otros problemas. Por lo general, solo había una forma de entrar y salir de cada distrito. Por ley, se suponía que hubiera dos para que los trabajadores pudieran salir por el otro si uno se bloqueaba. Las vigas de soporte colocadas demasiado cortas en el techo tampoco fueron nunca tan resistentes como deberían haber sido. Sin embargo, en ese momento, los mineros no estaban en condiciones de discutir, por lo que en su mayor parte simplemente mantuvieron la cabeza baja y se pusieron a trabajar. Es decir, hasta la mañana anterior al partido de fútbol. Algunos trabajadores habían notado un olor extraño durante un par de días antes del día 21. Extrañamente no era el olor habitual a gas, era más como un ratón muerto o como lo describió uno de los mineros, como si alguien tuviera los pantalones bajados. También había habido un poco de humo espontáneo, pero eso sucedía a menudo cuando se levantaba polvo frío, por lo que lo ignoraban. De cualquier manera, para entonces era solo cuestión de tiempo. A las 2 de la madrugada del 22 de septiembre, hubo una explosión repentina a 3 kilómetros bajo tierra en el pozo Dannes. Esta explosión fue tan grande que destrozó la abolladura principal de los mineros y literalmente prendió fuego al aire. Esta explosión activó los detectores de la mina, que transmitieron directamente a la policía local. Luego enviaron a casi todos los oficiales que tenían y poco después de eso, además de ellos,
bomberos, médicos, enfermeras y hombres de las minas vecinas se apresuraron a la escena para ver si podían ayudar. Los hombres que no estaban en el pozo de Danes salieron lo más rápido que pudieron y, al principio, las personas que llegaron al lugar pensaron que solo 111 personas habían quedado atrapadas en el suelo. Al principio no sabían nada del partido de fútbol ni de la fuerza laboral más grande que el promedio. En poco tiempo, el camino hacia el pozo estaba lleno de autos y más de 150 voluntarios se dirigían a hacer lo que podían. La lluvia caía fuerte esa mañana, pero no importaba, la mina era el corazón de su comunidad, tenían que ayudar. Mientras los hombres seguían saliendo, las esposas de los mineros se paraban alrededor de la entrada del pozo preguntando a cualquiera que saliera si había visto a sus seres queridos. Algunos tuvieron suerte y reconocieron caras conocidas, pero muchos nunca verían a quien estaban buscando. Poco después de la explosión, los bomberos no pudieron hacer nada más que quedarse de brazos cruzados. Los fuegos eran demasiado calientes y demasiado profundos para que pudieran alcanzarlos. Finalmente, 2 horas después de la explosión inicial, un gerente de una mina de carbón cercana entró lo más lejos posible con un pequeño equipo. Allí encontraron los primeros cuerpos de 6 mineros que habían muerto instantáneamente por la explosión y los sacaron a la superficie. Luego, 30 minutos después, un equipo de rescate comenzó a combatir las llamas con extintores. Unas horas después de eso, 18 mineros de una mina cercana bajaron y descendieron al calor y el humo, pero horriblemente hubo un error de comunicación. Una orden de evitar un distrito se confundió con una orden de entrar, y estos hombres solo llevaban un aparato de respiración básico. Sin embargo, llevaban un canario y una jaula para comprobar si había monóxido de carbono. Cuando este canario murió, tan pronto como entraron al distrito, el líder del equipo se dio cuenta de que había un problema y ordenó a todos que regresaran. Mientras lo hacían y en la prisa, 2 hombres comienzan a entrar en pánico y se desplomaron. Un tercer hombre cayó y un último hombre lo tomó de los brazos y trató de arrastrarlo, pero en poco tiempo también estaba luchando. Otro equipo de rescate finalmente sacó a los 4, pero desafortunadamente solo sobrevivió el último hombre. Para entonces, estaba claro que no podía haber nadie vivo en esa zona de la mina, así que se centraron en otro distrito. Pero a medida que avanzaban, descubrieron que todavía había incendios activos, lo que hacía imposible montar para rescatar. Los bomberos volvieron a entrar para tratar de extinguir las llamas, pero lucharon en vano durante otras 40 horas. No importaba cuánto se esforzaran por combatir los incendios, parecían hacerse más grandes. Peor aún, se desencadenaron más explosiones al azar e incluso los túneles principales comenzaron a llenarse de monóxido de carbono. Así que después de que los rescatistas hicieron todo lo que pudieron, estaba claro que nadie más podría haber sobrevivido. Al final, solo se recuperaron 11 cuerpos de la mina y 3 de ellos formaban parte del equipo de rescate. Debido a lo poco que habían avanzado y a lo peligroso que sería un rescate, finalmente se decidió que no podían arriesgar la vida de nadie más. El lunes, 24 de septiembre se selló la entrada de la mina, convirtiéndola en una gran tumba. Para entonces, los cientos de personas que se presentaron se habían ido y el patio fuera del pozo estaba desierto, excepto por unos pocos policías. Mientras tanto, los trabajadores restantes transportaron trozos de madera, arena y cemento hasta la entrada del túnel para sellarlo para siempre, o al menos eso es lo que esperaban. Al día siguiente, a la 1:45 de la tarde, la policía que vigilaba la mina escuchó un ruido lejano. Luego corrieron a la entrada y encontraron a uno de los trabajadores tendido en el suelo gravemente herido. Otra explosión había destrozado el pesado techo de hormigón y madera que habían colocado para apuntalar el túnel, esencialmente volando la cubierta de la entrada. Un pedazo de estos escombros voló por el aire golpeando al trabajador. Fue llevado al hospital, pero desafortunadamente murió a causa de sus heridas. Ese trabajador fue la última persona que perdió la vida en Grasford Collier. Luego, la mina se volvió a sellar y los incendios continuaron en las profundidades de los túneles. Hubo al menos una explosión más al día siguiente, pero afortunadamente nadie más resultó herido. Unos meses más tarde, la entrada finalmente fue abierta una vez más para tratar de recuperar más cuerpos. Mientras tanto, los propietarios de la mina de carbón habían introducido una tubería en la parte de la mina donde los hombres estaban atrapados, para así poder comprobar lo tóxico que era el aire.
La esperanza era que pudieran sellar el área donde ocurrió la explosión y luego, unos meses más tarde, cuando los incendios se hubieran extinguido y el aire se hubiera despejado, podrían reanudar la minería en el resto del pozo de carbón después de extraer los cuerpos. En marzo de 1935, un equipo entró y creó una serie de aberturas para dejar entrar más aire fresco en el pozo de Dennis. Luego, en mayo de ese año, otro equipo logró recuperar el cuerpo de un miembro desaparecido del equipo de rescate. En julio, avanzaron otros 700 metros más e hicieron que los túneles cercanos a la entrada fueran lo suficientemente seguros como para que se reanudara la minería. Durante los meses siguientes, se movieron lentamente a través de la mina accediendo a más de la escena. Esta vez, a cada paso, fueron seguidos por inspectores que tomaron muestras de aire. A raíz de ello, la tragedia fue noticia nacional y llegó hasta llegar a una investigación parlamentaria. Esto significaba que cada paso que daban los operadores de la mina estaba bajo un intenso escrutinio. Sin embargo, finalmente los inspectores decidieron que era demasiado tóxico para profundizar. Los cuerpos de 266 mineros permanecen bajo tierra y nunca se ha determinado la causa de la explosión. Esperamos que hayas disfrutado explorando con nosotros los accidentes más interesantes de la historia. Si te ha gustado este contenido y quieres seguir descubriendo más, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio futuro. Tu apoyo significa el mundo para nosotros. Hasta pronto en nuestro próximo video.